Chicos, ¿se puede ver? Avísenme, porfa. O sea, no Sí, veo, yo no lo puedo ver. Ya, ahora sí. ya, buenas. A ver, ya. A ver, te quiero esto de acá. Ya, creo que nadie está entrando. Y ahora sí, me encontré acá. Ya, ya, chicos. Miren, ahorita, como les había explicado la semana pasada, eh, solamente estamos... La semana pasada habíamos visto el tema de qué era el mercado, ¿no? De la semana pasada, ¿tienen alguna duda antes de ver esta parte de aquí? ¿Alguna duda en general antes de empezar? ¿No? Perdón, Dani, no te escuché. No, si tienen alguna duda antes de empezar, de la clase pasada, de los mercados. Ah, no, no, todo está Gucci. No, ya, vamos. Entonces, vamos por los tipos de análisis de mercado, que es la clase de hoy día. Y esta clase está en realidad centrada, está dentro del capítulo 1 de lo que es toda la parte de introducción al mercado. Y se basa en los tres tipos de análisis que nosotros, bueno, que existen ahorita actualmente en el mercado. Son tres, que es el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis de sentimiento, ¿no? Hay muchas personas que solamente se enfocan en uno de ellos. Hay analistas que también son híbridos. Yo personalmente soy híbrido, de mezclar dos tipos de corrientes, dos tipos de análisis, o mezclar las tres, ¿no? No conozco a muchas personas que mezclen la tres, pero sí conozco bastantes personas que utilizan las dos, alguna combinación de dos. Entonces, el primero tiene que ver con el análisis fundamental, que se basa específicamente netamente en todos los eventos que tengan una índole económica, todo lo que tenga que ver con la parte de la economía, con parte de eventos, noticias, etcétera, ¿no? Este análisis es bien teórico, es súper teórico, es estar metido en las noticias, en los acontecimientos, en todos los periódicos, estar muy indagado en la parte de qué es lo que están diciendo los CEOs, qué es lo que están diciendo los bancos, cuáles son las acciones que están tomando las grandes corporaciones, etcétera, ¿no? Como sabrán la semana pasada cuando les estaba comentando de cuáles son los principios del precio, nosotros tenemos uno de los principios que es justamente el causa y efecto, ¿no? Entonces, dentro del principio de causa y efecto, nosotros veíamos que habían las decisiones que tomaban las masas, eran justamente apalancadas por algunos acontecimientos que habían pasado, ¿no? Por ejemplo, no sé, el COVID, ¿no? Que esa fue una noticia, ¿no? Todos se van a pandemia, todos se van a cuarentena. Entonces, eso tuvo un impacto directo en el mercado, ¿no? Entonces, ahorita, lo que les cuento esta parte de acá tiene que ver con todos los acontecimientos que están pasando en el mundo de las noticias. Esto se recibe bajo todas las masas. Todas estas noticias son captadas por todas las masas y los traders toman acciones en base a lo que las masas están recibiendo. Entonces, en base a lo que los oyentes están recibiendo o percibiendo, ¿no? Y esto deriva en decisiones de compra o venta dentro del mercado, ¿no? O sea, sus decisiones del trader están apalancadas en todos los acontecimientos que están pasando y cómo esto puede afectar la decisión de todas las masas, ¿no? Un analista fundamental
básicamente está metido, como ya les había comentado, en los periódicos, en todos los acontecimientos, y lo que hace es simular de cómo esto podría afectar la decisión de las masas y por lo tanto evalúa su posición que va a tener luego esa persona dentro del mercado, si se va para compra, si se va para venta, ¿no? Y en el caso de los traders que son analistas fundamentales, su herramienta más útil es justamente el calendario. Estas personas están muy centradas en lo que respecta a todos los acontecimientos del mes, ¿no? Miran las noticias que tienen más índole durante el mes y utilizan esas noticias para comenzar a aplicar sus análisis o sus especulaciones que vayan a tener, ¿no? Por ejemplo, y justamente hablando del calendario económico, lo que tiene el calendario económico son reportes. Estos reportes tienen distintos anuncios y son cientos, la verdad, son miles. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Son muchos reportes económicos, pero solo algunos de estos tienen mayor jerarquía con respecto a todos los demás. Y cuando me refiero a jerarquía, me refiero a que, por ejemplo, algunos tienen más relevancia e impacto por su propia procedencia o tienen una relación más directa y más fuerte con el país y las economías o la empresa misma, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, acá les pongo la tasa de desempleo que tiene un país versus, no sé, algún tratado de libre comercio que se está haciendo, ¿no? O, por ejemplo, el aumento de nivel de importaciones, ¿no? Que también es importante, pero el nivel de tasa de desempleo, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos, es vital para la economía, ¿no? Entonces, todos estos acontecimientos que están aquí, que les estoy detallando, que son algunos de los casos más importantes, que son la tasa de desempleo, las nóminas de pago no agrícolas, que estos son más conocidos como las NFP, el Producto Bruto de cada país, que estas son las estimaciones que salen cada 3 meses, los anuncios en las mesas directivas de las empresas, ¿no? Por ejemplo, si la mesa ejecutiva de una empresa decide vender la mitad de sus acciones, eso va a tener repercusiones durísimas en el mercado, ¿no? Algo así. O los permisos de construcción, ¿no? Porque esto te puede decir cómo está el sector inmobiliario dentro de un país, ¿no? Entonces, aquí les traje un ejemplo de lo que yo llevo como bitácora de lo que es la tasa de desempleo de Estados Unidos, que se mide el porcentaje de las personas desempleadas que se encuentran de forma activa buscando algún empleo, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, en mayo del 2020, que era el periodo prácticamente de la pandemia, cómo es que la tasa de desempleo aumentó muchísimo debido a la cuarentena, ¿no? Entonces, justo en esta etapa, ¿cómo se traduce esto en el mercado? La moneda del dólar cayó, ¿no? O sea, la valorización del dólar cayó muchísimo. Entonces, esto se refleja directamente en lo que puede repercutir en el mercado, ¿no? O otro caso, ¿no? El caso del petróleo, ¿no? Ante todo el mundo estar en cuarentena, el petróleo, los barcos quedan inmóviles, ¿no? Entonces ya no había reservas de petróleo donde se puedan guardar justamente el petróleo, ¿no? Porque ya no sería útil, porque ningún barco, ningún avión, ningún carro está en movimiento, ¿no? Y por lo tanto el valor del oro, perdón, del petróleo se cayó. Inclusive pasó a estar a niveles negativos, ¿no? Porque costaba más guardarlo que botarlo. Entonces, ese tipo de acontecimientos son los que estudian las personas que son analistas fundamentales, ¿no? Y aquí les traigo un ejemplo. Vamos a abrir esto de acá. Vamos a abrir esto. Vamos a ponerlo acá en otra pestaña. Esta es, por ejemplo, esta es una página que utilizan, que la mayoría de traders utiliza, que se llama investing.com. Ahí igual en la grabación les paso el enlace. Y aquí se tienen, por ejemplo, todas las noticias que van a tener, ¿no? Este es el calendario económico, ¿no? Vamos a poner todas las noticias de esta semana. Y aquí uno comienza a ver todas las noticias por las horas que se van a decantar, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a poner en el horario de Perú, que es Bogotá, Lima, Quito, ¿no? Eh, y acá tenemos, por ejemplo, todas las noticias que van a venir durante toda la semana, ¿no? Van de lunes, martes, miércoles, etc. Y esto involucra a esto de acá que ven aquí, a la parte izquierda son las divisas, ¿no? Entonces aquí uno puede seleccionar qué divisas quiere colocar. Por ejemplo, yo siempre miro las del dólar, las de las libras, las de los yenes, los euros, y aquí te aparece la importancia, ¿no?
Si tiene más estrellitas es porque es más importante, y si tiene menos estrellitas es porque es menos importante. Yo usualmente tomo las que tienen 3 estrellitas nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, creo que la semana pasada hubo... Ajá, por ejemplo, este es un dato importantísimo, ¿no? Que es la inflación. Está acá, la inflación dentro de un país, ¿no? Esto es importantísimo porque y lo que te está diciendo es cómo va a ser la proyección de la inflación que tiene el país y por lo tanto esto tiene una repercusión directa con la moneda del país, ¿no? Y esto puede generar un montón de cosas, ¿no? Como aumento de precios, si se aumenta la oferta, baja la demanda, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí está la página lo que hace es mostrarte cómo son los datos históricos de todos los anuncios que ha tenido cada uno de los indicadores macroeconómicos, ¿no? Y aquí están los resultados. Se ve el actual, el resultado previsto y el resultado previo al mes, ¿no? Entonces aquí justamente te lo marca de rojo, verde, si es que fue algo positivo, si fue algo negativo, ¿no? Si fuera algo negativo, como está marcado en rojo porque fue menor de lo previsto, quizás tiene un impacto directo en la moneda, ¿no? En este caso en el dólar, ¿no? Entonces, lo que hace un analista fundamental es comerse toda esta información, es procesar toda esta información y netamente esta persona está centrada en ver todos los acontecimientos que están pasando aquí durante la semana, durante el mes, cual sea su operativa, y predecir y llegar a una conclusión de, ok, bajo todos estos conocimientos que estoy captando aquí, bajo todas estas noticias, lo más probable es que el dólar suba, lo más probable es que el euro baje, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso es que comienza a dar su explicación, ¿no? O su especulación. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo Gucci. Está brutal. Ya, buenazo. Entonces, la segunda parte, que viene a ser el análisis técnico. Como les recuerdo, hay tres tipos de análisis, el técnico, el fundamental, que es lo que acabamos de ver, el técnico y después está el análisis de sentimiento. El análisis técnico se podría decir que esto es el estudio formal de lo que viene a ser todos los movimientos del precio para todo producto financiero, para todo instrumento financiero que exista. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Porque así como la física, así como las matemáticas tienen sus corrientes de historia, etcétera, el trading también lo tiene. Y son justamente estas personas las más importantes dentro de toda la historia del trading, las que han venido construyendo esas corrientes. ¿Sí? El análisis técnico se basa en una sola variable. Bueno, en realidad dos. Pero la más principal es el precio. ¿Cómo es el movimiento del precio a través del tiempo? Porque las gráficas de precio, como uno las ve, son dos variables. Precio por tiempo. Entonces, esto de acá también se los voy a explicar de manera más didáctica. Pero las corrientes empezaron así. Son 4 las personas o 4 personajes que tuvieron hitos súper importantes en todo lo que correspondía a la historia del trading. Antes, como les había contado en la clase pasada, las personas que querían ir adentro de los mercados hacían todo por escrito, ¿no? Hacían todos los papeles, los contratos, la compra de las acciones, etcétera, las tenían por papel. Entonces, esos contratos se guardaban y así es como se manejaba la dinámica de compra y venta de las acciones o de los productos financieros, ¿no? Pero uno lo hacía de manera a ciegas, porque uno estudiaba probablemente alguna acción, pensaba que iba a subir, y firmaba el contrato, compraba las acciones y no veía el resultado de su dinero hasta que pasen meses o llegue la fecha en la cual habían cerrado el contrato, ¿no? Entonces estaba prácticamente a ciegas, ¿no? Porque no veía cuál era el desenvolvimiento del precio o del valor de la acción a través del tiempo. Entonces, lo que hizo el primer personaje, que es Dow, también lo conocen, es el padre del análisis técnico. Es más, hay un indicador que se llama el Dow Jones, que tiene su nombre en base o en honor a este personaje, y es justamente el que introduce todo lo que es el análisis técnico dentro de la historia.
¿Por qué? Porque fue la primera persona que literalmente lo que hizo es esbozar en gráficas toda la relación directa que puede incurrir el precio dentro del tiempo. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, les voy a dar un ejemplo aquí. A ver, un ratico, un ratico. Voy a ponerles acá un ejemplo. Voy a abrir el calendario económico. Voy a abrir el TradingView. Esta aplicación que voy a abrir ahorita es lo que utiliza todo, al menos todos los traders que yo conozco. Es una forma de visualizar todos los activos o todos los instrumentos financieros o divisas dentro del mercado. Y esto es gratuito. Esto lo puede utilizar cualquier persona. Entonces, aquí déjenme abrir esto. Abrir esto, que cargue. Y voy a cargar. Dun, 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 dun. Ya. Miren, por ejemplo, esta es una gráfica del euro versus respecto al dólar, que se puede decir que es Forex, ¿no? Lo voy a poner en líneas porque creo que es lo que la mayoría conoce a nivel visual. Ya, así. Creo que todo el mundo lo conoce así. Entonces lo que vamos a hacer es poner esto acá. Y ya. Entonces, por ejemplo, antes, cuando uno compraba un contrato, a ver, esto quiero que me lo entiendan todos, se lo voy a explicar de manera bien fácil. Por ejemplo, este es el euro dólar, ¿no? El tipo de cambio del euro respecto al dólar. Entonces aquí, por ejemplo, si ven en la parte derecha, perdón, acá aparece 1.15, ¿no? O acá, en la parte de acá, 1.15, ¿no? Entonces eso significa que un euro vale 1.15 dólares, ¿no? Es el tipo de cambio, ¿no? Como si fuera el sol peruano, como si fuera el peso mexicano, o como si fueran los pesos argentinos, ¿no? Así tal cual se ve. Entonces, lo que está pasando aquí es cómo el precio está viajando con respecto al tiempo. Acá está el tiempo y acá está el precio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba como les había mencionado? Al inicio uno no sabía esto, no sabía cómo se desenvolvía el precio porque simplemente firmabas un papel. Y como firmabas un papel, por ejemplo, si tú lo hacías acá, vamos a poner el 2020, tú ponías acá el 2020 y querías ahorrarlo para el 2021, ¿no? Si tú, por ejemplo, acá en este punto de la historia, tú mencionabas, yo pienso que el eurodólar va a caer. Tú no sabías cuál era el desenvolvimiento del precio hasta que llegaba la fecha final del contrato. Entonces, lo que Dow incentivó es justamente la creación de este tipo de gráficos y es más, él comenzó a tener teorías de cómo esto debería ser analizado, porque según sus teorías, él lo que encontraba eran relaciones de cómo el precio se iba desenvolviendo con respecto al tiempo. Y ahora me voy a regresar a la PPT, porque lo que él establece son tres principios. Los principios de la tendencia, que esto es algo bien sencillo de entender, cuál es la tendencia de un desenvolvimiento o de algún movimiento, ¿no? Entonces, lo que hace Dow es comenzar a introducir el análisis técnico y lo que menciona es tres tipos de tendencia. La principal, la secundaria y la menor. En esta época de la historia, los gráficos se veían por semanas máximo. Ahora hay una nueva forma de ver lo que esto es, por eso lo he puesto acá que es parcial y nueva, porque ahora los gráficos se ven hasta en segundos, ¿no? Entonces hay otros tipos de tendencia de menor grado, ¿no? Pero en esa época solamente se llegaba a ver los gráficos hasta en semanas, ¿no? Entonces lo que se tiene acá era que él establecía que el precio se mueve en base a tendencias. Y esto lo podemos ver tranquilamente aquí. Cerrar acá. Y ahora, por ejemplo, aquí si lo vemos desde el 2020 hasta el 2021, ¿no? ¿Cómo ha sido la tendencia del euro con respecto al dólar? Ha subido, ¿no? Entonces lo que proponía Dow era esto de acá, que el precio va a seguir subiendo,
porque esa es su tendencia principal. Y esto es durante todo el año. Ahora me voy a acercar un poco más para ver las tendencias que son mensuales. Por ejemplo, acá está noviembre, acá está diciembre. Aquí la tendencia sigue siendo sigue siendo a la alza, ¿no? Entonces, este es otro tipo de tendencia, ¿no? Entonces, lo que estipulaba Dow era decir que si una tendencia sigue siendo incremental con respecto a las otras tendencias que son de menor grado, el precio probablemente siga subiendo. Entonces, básicamente lo que estaba dando Dow era una direccionalidad dentro del mercado. Lo que él decía es, miren, el precio del activo está yendo conforme esta tendencia está subiendo. Entonces, por lo tanto, lo que tiene que hacer el precio es seguir subiendo. Eso es lo que decía Dow. Que si se dan cuenta es súper básico, pero para ese entonces no tenían un entendimiento muy profundo de esto porque era algo súper nuevo. Luego de Dow, que es más, su pupilo fue Wyckoff, él comienza a instituir las fases del mercado, que era también apalancado dentro de la teoría de Dow con respecto a las tendencias. Wyckoff lo que proponía eran 4 fases dentro del mercado. Fase de acumulación, fase de continuación, fase de distribución y fase de cambio, que eran las 4 fases más fuertes dentro del mercado, que era un ciclo prácticamente. Lo que él propone son los ciclos de mercado. Y esto se puede ver, por ejemplo, acá yo puse este ejemplo del euro dólar porque se puede ver bien claro esta parte de acá. Estas son las fases, por ejemplo, miren. Si se ven, esto sube, luego baja. Luego sube, explota, luego vuelve a bajar, luego sube, baja, sube, pero ya no sube hasta el mismo nivel anterior y luego vuelve a bajar, ¿no? Entonces, es como si hubiera hecho esta imagen, lo voy a poner acá arriba, así, de esta manera, ¿no? Entonces, todo movimiento del precio, Dow lo tenía de esta manera. Perdón, Wyckoff lo mencionaba de esta manera. Él mencionaba de que estos periodos de acá eran periodos de acumulación, los que estaban aquí. Esto de aquí lo voy a poner acá. Estos periodos que estaban acá, estos eran periodos de acumulación. Acumulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá literalmente el precio se acumulaba dentro de 2 precios, ¿no? Si se dan cuenta. Y esto, si se acuerdan la clase pasada, lo que les mencioné, hay un principio del precio, de esfuerzo y resultado, ¿no? Que mientras más el precio esté acumulándose dentro de 2 precios, lo más probable es que vaya a explotar. Y eso es lo que pasa aquí en las fases. También se apalancaba de esto. Luego viene la segunda fase de aquí. Después del periodo de acumulación viene la continuación, ¿no? Entonces, esto ya no sería el periodo de acumulación, esto sería el periodo de continuación. Continuación. ¿Sí? Que es el lugar donde el precio comienza a seguir su curso natural, hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, aquí también vuelve a acumularse el precio. Aquí se vuelve a acumular. Y en esta parte final, si se dan cuenta, el precio ya no tiene la misma fuerza que tenía al inicio. Y a esto, cuando ya el precio ya no tiene la misma fuerza, y es más, el movimiento siguiente ya no viene a ser una continuación, sino ya viene a ser una distribución. ¿Por qué? Porque el precio está comenzando a perder fuerza de empuje, por así decirlo. Distribución. Está comenzando a perder fuerza de empuje y está comenzando a caer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue al final de una distribución cuando pierde fuerza el precio? Ya viene el periodo de cambio. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras y en palabras de Dow, comienza a cambiar la tendencia. Si se dan cuenta, acá la tendencia de este año era a la alza, pero acá la tendencia está siendo a la baja. Entonces, Wyckoff, apalancado de esto, lo que propone son las 4 fases y a la fase cuando ya cambia la tendencia le pone cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que proponen los 2 primeros.
Los dos primeros personajes, y luego su pupilo de ellos, que viene a ser Elliot, lo que propone es, él decía que sí, los movimientos del mercado son en base a lo que estaban planteando Wyckoff y Dow, pero lo que hace él es dar una demostración matemática de por qué pasan las cosas. Entonces, lo que hace él es proponer movimientos dentro del mercado y la correlación que tienen estos movimientos entre sí. ¿A qué me refiero con correlación? Proporciones, ¿no? Por ejemplo, si esto lo van a entender mejor acá. Si esto creció 100%, entonces tiene que retroceder 50%, ¿no? Si esto crece 200%, esto tiene que retroceder 30%. Entonces, si se dan cuenta, lo que propuso él era tener estos gráficos de acá, que si los cuentan es un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, una corrección y después viene cambio de tendencia, ¿no? Entonces, lo que él propone es que entre todos estos impulsos y retrocesos hay relaciones. Todo tiene una relación matemática y está fundamentado. Entonces, lo que él halla es justamente esa fundamentación. Y lo que propone Elliot son justamente lo que ahora en el mundo actual se le conoce como ondas de Elliot, porque él fue el quien las propuso. Pero él nunca llegó él proponía su teoría, pero fueron sus alumnos quienes comenzaron a dar la sustentación de manera más concreta y más corregida, porque Elliot llegó de alguna manera a esa conclusión, lo demostró, pero tenía algunos errores dentro de su teoría. Sus pupilos, que fueron Prescher y Frost, estas personas lo curaron, lo corrigieron y lo sustentaron ante la academia, ante los ministros de finanzas, etcétera, ante los inversores que siempre están ahí. Entonces, ¿qué es lo que sustentaron? Que todo movimiento, que todo ciclo de mercado, que también se conoce como acumulación, continuación, distribución y cambio, está sustentado en cinco ondas, en 5 ondas que son impulsivas y 3 ondas que son correctivas, ¿no? Y con ondas me refiero a movimientos. Mira, por ejemplo, esto es 1, corrige. Otra onda, corrige. Y otra onda acá y comienza a corregir. Entonces, si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y después viene su corrección, que se le conoce aquí. 1, 2, 3. 5 y 3. Ahora, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que esto genera es una equivalencia dentro de todos los mercados por los movimientos que propone. Porque son 5 impulsos y 3 movimientos de corrección. Entonces, si se dan cuenta, y no es porque lo he dibujado acá en la línea, pero si se dan cuenta, el euro con respecto al dólar tiene justamente, porque este es el gráfico real, tiene justamente esos esbozos, esos dibujos, ¿no? Entonces, lo que hicieron Prescher y Frost fue colocar una serie de reglas y de lemas para que todo movimiento dentro del mercado cumpla este, este, eh, este escenario de 5 impulsos y 3 correcciones, ¿no? Y si se dan cuenta aquí lo cumple en la parte real. 1, 2, sube, 1, 2, baja. Entonces, chicos, esa parte les quedó, ¿tienen dudas hasta ahí? ¿O los mareé muchísimo? Entendí todo Gucci. ¿Sí? Ya. O sea, yo sí. Ya. Los demás, sí, porque es algo muy general, pero sí. Claro, o sea, la misma tendencia se cumple como que para todas las gráficas, o hay alguna tendencia, no sé, pues por tipo de acciones, o no sé, pues por tipo de moneda, no sé. No, miren, si quieren vamos a ver otro ejemplo. Lo voy a borrar esto de acá. Vamos a ir a un stock. Bueno, ahorita están cerrados todos los stocks, pero dígame el que quieran. Dígame una acción. Facebook. Ya, Meta. Facebook. En el spa. ¿Qué? ¿En el spa? ¿Qué es eso? A ver. ¿En él? ¿En serio? Sí, a ver, checa en el spa.
A ver, lo analizo, dices. A Sí, ver, por favor. a ver. ¿Qué es? BMW. Está acá. Ya está. A ver, ¿qué es esto? Ya, mira, por ejemplo, acá yo ya lo estoy viendo aquí, pero mira, está haciendo el mismo escenario que el euro, ¿no? Solo que es más prolongado. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 movimientos impulsivos. Y acá vienen los dos correctivos. 1, 2, 3. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo escenario. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5 ondas impulsivas, 3 ondas correctivas. Y así es como se maneja el mercado. Por eso les había O sea, mencionado. siempre va a ser ese patrón, 5 impulsivas y 3 correctivas. Sí, hay ¿O una no? demostración matemática que me encantaría decirles si me entenderían por qué, pero me demoraría como que 4 horas explicándoles porque no sé si alguna vez han sido familiares con este símbolo de acá, que tiene que ver con la fotografía. Números áureos. Ajá, Fibonacci. los números áureos, el círculo, El patrón áureo. ajá, Patrón áureo. áureo en fotografía. Esto de acá, si se dan cuenta, esto de aquí es la proporción perfecta, en teoría, ¿no? Si se dan cuenta, de lo más grande se está apareciendo lo más chico, ¿sí o no? Entonces, lo que dicen, cómo se sustentó esto, es lo que les contaba al inicio. ¿Por qué el mercado se mueve de esta manera o por qué estas personas llegaron a tener un conocimiento matemático o un sustento matemático en sus teorías con respecto a los movimientos del mercado? Porque el mercado lo manipulan las masas, lo manipulan las personas. Y las personas que son creadas por la naturaleza, así lo voy a poner, la naturaleza siempre busca la eficiencia en las cosas. Entonces, siempre busca la perfección. El círculo o la proporción áurea es una manera perfecta de ver las cosas, ¿no? Entonces, ellos hallaron la relación perfecta dentro del mercado. Y por eso está sustentado matemáticamente, porque la naturaleza siempre va a buscar lo más eficiente. Y por lo tanto, como nosotros somos creación de la naturaleza, esto tiene un sustento matemático, y no, bueno, más que matemático también tiene biológico, pues, ¿no? Pero para que entiendan que detrás de las teorías que se establecieron dentro del mercado, las últimas sobre todo, tienen ese sustento. Y es por eso que el mercado es perfecto, por ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, a tu pregunta, Fío, si esto se puede ver en todos, se puede ver en absolutamente todos. Por eso es que el conocimiento es único y es de manera cross. Pueden ser acciones, pueden ser divisas, pueden ser opciones, pueden ser criptos. Es más, ya que estamos aquí, vamos a ver el Bitcoin. Pueden ser criptos y de la misma manera puede ser el mismo escenario. Miren, vamos a ver Bitcoin. Miren, por ejemplo, aquí vamos. Me voy a ir más atrás. Me voy a ir acá. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se viene ahorita? Probablemente un movimiento correctivo, ¿no? 5 y 3. Entonces, todo movimiento que busca la perfección, porque ya está siendo controlado por las masas, por las personas, siempre va a buscar estos patrones. Entonces, estos personajes calzaron dentro de la historia porque justamente dieron esta demostración. Y es por eso que nació el análisis técnico. Y así. ¿Ahí hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta general? Todo, no, todo bien, todo bien. Aquí está Anto conmigo, Dani, saluda Anto. Ah, Hola. Anto, ¿qué tal? Oli, ¿Dudas? hola Dani. ¿Dudas? Todo ok, ¿Dudas? todo ok. Ya. Todo Gucci, Listo. todo. Ahora vamos a pasar al análisis de sentimiento, que para mí es una de las cosas más fuertes, porque justamente va a explicar mucho de lo que nosotros estábamos contando con respecto a las personas. Como existe los análisis de lo que pasa en los mercados, está hecho en base a lo que
hagan las acciones humanas, existe muchísimo de fases, así como hay fases de acumulación, de distribución dentro de los mercados, hay muchísimas fases desde la perspectiva de qué es el sentimiento que tiene un trader al momento de operar. Y lo más probable es que todo el mundo entre aquí. Y por ejemplo, Cani, que tú has estado también ya tradeando, seguramente has pasado por alguna de estas etapas. En realidad, todo trader ha pasado por estas etapas, que comienza básicamente con la incredulidad de, por ejemplo, pucha, esto no va a subir, seguro le voy a entrar después, ¿no? Ay, justo Fío salió, a ver un ratito. Ya. No, ya, sigo explicando de nuevo. Lo que les decía es que el análisis de sentimiento está enfocado en cómo se comporta el ser humano, o sea, el trader, dentro de los mercados. Así como hay fases de cómo se estudia al precio de manera de acumulación, distribución, continuación de las tendencias, etcétera, también hay un estudio del sentimiento que tienen las personas al momento de operar, ¿ya? Y este es, por ejemplo, esto que he dibujado aquí es como es un ciclo de los sentimientos que tiene un trader al momento de operar. Y esto es muy importante saber porque las personas que tienen mejor rentabilidad dentro de los mercados son aquellas que separan todas las emociones y que toman las oportunidades de la manera más objetiva posible. Porque el mercado no tiene sentimientos, simplemente actúa en base a los sentimientos de las personas o de las masas. Pero son solo pocas personas quienes pueden sacar la rentabilidad del mercado porque saben en qué fase, no solo técnicamente hablando, sino de sentimientos, se encuentra el mercado. Y esto se presenta así, por ejemplo, como mencionaba, al inicio nadie le tenía fe al Bitcoin. Todos eran muy incrédulos de que el Bitcoin iba a subir, ¿no? Entonces nadie le daba fe. Después comenzaron a tener momentos de esperanza cuando la moneda seguía creciendo. Luego llegaron a tener optimismo y luego comenzaron a creer. En este punto la gente comienza a comprar. Compra, compra, compra. Y como ve que sigue subiendo, les da bastante excitación, tienen bastante emoción. Y cuando llegan al punto final de euforia es cuando ya pueden tener, llegó a su tope. Y esta es una regla de vida que les doy. Cuando todo el mundo está hablando de algo, de que compren algo, lo más probable es que sea el mejor momento para vender. Porque todo el mundo está en euforia. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo está hablando de eso, que todo el mundo está diciendo vamos a comprar, que está dejando que sus sentimientos de euforia dicten sus acciones que van a tener dentro del mercado. ¿Y qué es lo que pasa con el mercado? Cae. Cae. Y lo que refleja en las personas es, lo primero, complacencia. De, pucha, bajó, pero seguramente vino otro rally a la subida. Vuelve a bajar y les comienza a dar ansiedad. Comienzan a vender por debajo de lo que habían comprado. Luego viene la negación de que esto no está pasando, esto no me lo creo, etcétera. Luego entra el pánico, cuando ya comienzan a perder más fuera del punto en el que habían comprado. Y aquí hemos llegado absolutamente todos. Creo que ahí yo he pasado por esta etapa, creo que Cani, tú también que estás por ahí, siempre hemos odiado esta parte de acá, creo que en carne propia lo hemos sentido, que es el logro del mercado, porque dices, esto no funciona, he perdido mi plata, etcétera, ¿no? Entonces, uy, se fue. Entonces, ya no quiero estar acá, etcétera, y después la consecuencia directa es la depresión, ¿no? Entonces, ya perdí, ya no quiero estar acá, esto no es para mí. Y luego vuelve a comenzar todo el ciclo. Entonces, a mí me parece súper interesante cómo lo llegaron a esbozar esto. Esta es la gráfica, por ejemplo, de cómo se desarrolló el Bitcoin, el análisis de sentimiento del Bitcoin entre las personas. Porque lo que les decía, ¿no? El mejor momento para comprar algo es cuando todo el mundo es incrédulo, cuando nadie le da fe. Y el mejor momento para vender es cuando todo el mundo está hablando de eso y que deberían comprar. ¿Por qué? La realidad del mercado es que aproximadamente del 70 al 80% de personas que tradean a nivel mundial, que son inversionistas de retail, así como yo o como Cani, pierden. No es rentable. No es rentable. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos máquinas, esto de acá no pasaría. Pero somos personas y tenemos sentimientos y tenemos emociones. Entonces, debido a esas emociones es que las personas toman acciones y les generan resultados de pérdida. Entonces,
Lo que hace el otro 20% de personas que es rentable, ojo, rentable, no que no pierdan, sino que son rentables, es desligar la parte emocional y saber dónde están parados y pensar objetivamente, analizar de manera técnica o de manera fundamental, sea el caso, y tomar las mejores decisiones. Porque algo que sí les aseguro es que el 100% de traders pierde, pero solo el 20 o el 10% sabe capitalizar sus errores y ser rentable, que es muy distinto a no perder, o a perder, perdón. Entonces, el éxito en realidad está en quienes sepan la teoría y sepan en qué lugar a nivel de mercado se encuentran parados. Y algo que yo les digo siempre, por ejemplo, a mis socios, a los chicos, es que un trader tiene que tener 4 pilares muy fuertes cuando comienza a operar. Y bueno, es un acrónimo y yo le digo MAGO, ¿no? MAGO. El primero es mentalidad. Mentalidad muy fuerte para saber dónde están parados dentro de toda esta curva, ¿no? La A es de análisis, que tiene que tener bastante análisis. La G, que es gestión de riesgo, que también vamos a verlo después. Y la O es de operatividad, es decir, cadencia, ritmo de operación. Cuándo entro, cuándo salgo, cuántas veces opero, etc. Un buen trader maneja esos 4 pilares de la manera más equilibrada posible. Entonces, eso es chicos, no sé si tienen alguna duda. Estos son los 3 tipos de análisis que están dentro del mercado y bueno, algo más que les conté. Está brutal, está brutal. Para acotar algo, bueno, el análisis de sentimiento me gustó cómo lo has graficado. Está muy chévere. Bueno, para contar algo así rápido, sí, yo sufrí toda esta cadena, pero fue por falta de educación, sí, y lo acepto, ¿no? Pero no necesariamente todos van a sufrir esta cadena, sino hay gente que quizá salta algunas etapas como de incredulidad, se va a esperanza y de ahí se queda en esperanza y expectación y no pasa lo más fuerte, pero es cuestión de controlarse y desligarse del sentimiento. Quizá, y Dani, no sé si lo que estoy diciendo es cierto, pero para mí el sentimiento, el análisis del sentimiento y el sentimiento que tú lo puedes tener en el mercado es la peor jugada que te puede pasar cuando te metes a operar. Por eso es que siempre te dicen que te desligues de las emociones. Y bueno, eso es Sí, lo que quería contar. sí, sí, sí. Justo yo me eduqué en la academia, bueno, en IAM, y algo que nos enseñaron fue esto, ¿no? Entonces, información hay en todos lados. O sea, Can y yo nos hemos, o sea, lo podemos ver en videos de YouTube, etcétera, ¿no? Pero lo que no te enseñan es cómo controlarte. O sea, te pueden enseñar un montón de estrategias que pueden entrar dentro de la casilla de análisis, pues, ¿no? Pero como les mencioné, son 4 pilares: mentalidad, análisis, gestión y operatividad, ¿no? Entonces, felizmente en la academia sí nos educaron sobre esos 4 pilares y nos dieron mentoría de cómo estar parados de la manera más sólida posible y firme con respecto a toda la toma de decisiones del mercado, pues, ¿no? Entonces, si se preguntan por qué el 80% de personas no es rentable dentro del mercado, es porque solamente se enfocan en el análisis o las estrategias de entrada y salida, pero no se enfocan en las otras cosas que son más importantes, ¿no? Que son de igual importancia, ¿no? La mentalidad, la gestión de riesgo, que es súper importante, y la operatividad, ¿no? Es el ritmo de todo trader, ¿no? Entonces, sí. Claro, claro, está genial. Entonces, nada, Fío, Mayra, ¿tienen alguna duda? En realidad había visto, en algún momento creo que habíamos hablado sobre el análisis anterior de los picos que mostraste, pero no había visto nunca lo de análisis de sentimiento. No, o sea, sí, creo que es importante lo que tú dices, es saber controlar, o sea, dónde saber invertir, o sea, dónde saber comprar y dónde saber vender, ¿no? En base a ese último gráfico que has puesto, ¿no? Y sí, 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 sí. Son este tipo de cosas que, o sea, como les mencionaba, ¿no? La mayoría de traders pierde porque
no tiene todo esto claro y a veces no quiere hacer todo el análisis que debe ser hecho para realmente ser exitoso, ¿no? Entonces yo al trading en realidad lo veo como la manera más difícil de hacer dinero fácil, porque es difícil crear tu sistema, pero una vez creado es una máquina, que el sistema es continuo, no tiene para si es que tienes tu sistema bien hecho y bien fundamentado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo recibí buena educación con respecto a eso y ya comencé a ejecutar mi sistema, ¿no? Disculpa, David, que te interrumpa. Yo creo que, o sea, mirar el trading o hacer trading es como, o sea, yo siempre me quedé, desde que estuve en la academia, siempre me quedé con la idea de que hacer trading es como tener un negocio. Sabes que vas a invertir, sabes que vas a perder, pero siempre tienes que saber, o sea, siempre tienes que lograr que tu ganancia sea mucho más grande que lo que inviertes y que tu pérdida. Porque van a haber días buenos, cuando te exiges de un restaurante van a haber días buenos, van a haber días malos, pero lo importante es que sea un balance, ¿no? Y siempre tuve esa analogía en la mente, hasta ahora la tengo. Así es, Cani, sí, tal cual. O sea, la idea del trader no es, la primera misión de un trader es cuidar su capital. No es, o sea, si por ejemplo conocen una persona que les dice, yo quiero entrar al trading para duplicar mi capital, no va a durar ni un mes. Lo primero que tienes que hacer es cuidarlo, ¿no? Porque es una inversión, ¿no? Es una inversión fuerte lo que se hace aquí y lo primero que tienes que hacer es cuidarlo, ¿no? Y poco a poco, con bastante amor y cariño, ese dinero, esa inversión, va a seguir teniendo intereses, o sea, va a seguir creciendo, etcétera, ¿no? Entonces, eso, chicas, chicos, ya estamos. No sé si tienen una duda, quieren que analice algo rápido. Genial, Dani, está todo ok. Gracias por darnos este espacio. En serio.